tardes a todos y bienvenidos al acto de entrega de la 16ª edición del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos. Soy Juan Carlos Cardoso, abogado urbanista y codirector del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de esta universidad, y voy a proceder a presentar la mesa en orden de la manera que se van a producir las intervenciones. En primer lugar, Lourdes Bernal, gerente de publicaciones de la y la Ley. A mi lado, a la izquierda, Alejandro Criado, abogado y presidente del Instituto Español de Estudios de Urbanismo. Un poquito más alejado, y no por ello de menor importancia, el abogado y maestro de maestros, Julio Castelao. Como este es el primer acto público que tenemos sin Ricardo, la mesa ha entendido preferente, si os parece bien, tener un minuto, guardar un minuto de silencio. Hace poco más de un mes, en concreto el pasado 20 de febrero, con motivo del nacimiento del Club de Antiguos Alumnos del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de esta casa, alumnos, profesores y la propia universidad, todos amigos, rendimos un más que merecido homenaje a don Julio Castelao y a don Ricardo Santos. Aquel día, sin duda, fue un día muy bonito. Fue una tarde de mucha emoción, una oportunidad para el reencuentro y para el agradecimiento. Acabó el acto, sí fue de noche, y Ricardo regresó a su casa, contento, muy contento. Puede dar fe de ello el trayecto que separa la universidad de su domicilio. Fue nuestro último viaje de paseo juntos. Y también puede dar fe de ello Vilma, una de las personas que junto a nuestras familias y amigos, con todo el amor y generosidad, cuida a nosotros cuando precisamos de un poco de ayuda. Gracias a Vilma y a todas las Vilmas. Tras el fallecimiento de don Ricardo, el pasado 17 de marzo, muchos de nosotros, en referencia al antedicho homenaje del 20 de febrero, me habéis trasladado el siguiente sentimiento. Qué bien que llegamos a tiempo. Y es cierto, llegamos a tiempo. Pero no es menos cierto que también llegamos a tiempo a través del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos, gracias a las 15 ediciones que han precedido el fallecimiento del maestro. Sentimos con orgullo, insisto, que hemos llegado a tiempo. Por ello, mi gratitud a los responsables del premio. Alejandro Criado, padre, motor, pulmón de este premio. Muchísimas gracias, amigo. A los miembros del Tribunal del Premio, presidido por nada más y nada menos que por don Luciano Parejo Alfonso, y formado además por don Julio Castelao, Gerardo Roger, Federico García Viti, don Joaquín Jarbo, Ana Belén Moreno, Vicente García, José Manuel Merelo, Alejandro Javier Chavete, vuelvo a citar, Enrique Porto. Muchas gracias, maestros. Gracias a todos los participantes de todas las ediciones y, por supuesto, también a todos los premiados. Y, como no, muchísimas gracias a los patrocinadores del premio y a esta casa, la Universidad San Pablo Feo. Los que no han tenido la suerte de conocer personalmente al maestro, o mejor dicho, a Ricardo, se preguntarán: ¿y cómo es que en vida dio nombre a un premio nacional de urbanismo tan relevante como este? Para responder al interrogante, permitidme acudir a la siguiente cita que escuché hace unos meses, y disculpad que omita el titular, el propietario de la misma, porque no sé quién fuera. La cita dice: tengo un gran respeto al niño que fui y espero no traicionarlo nunca. Con los años que vamos sumando, seamos sinceros, es difícil, muy difícil para el común de los mortales no haber traicionado en alguna ocasión a ese niño que fuimos. Pero como toda regla general hay excepciones, al igual que la excepción que representó el Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos.
Ricardo adicionaba a su excelencia profesional su autoritas personal. Ricardo no traicionó al niño que fue. De ahí la respuesta indubitada a la anterior interrogante. Ricardo Santos tuvo su premio en vida porque era digno de tal honor, porque era digno de tal confianza. Gracias también a los familiares de don Ricardo por vuestra gran generosidad, por compartir con nosotros, a vuestro familiar, tantas horas que os hemos robado de él. Muchísimas gracias. Me gustaría contar muchísimas anécdotas, pero puede que la emoción me lo impida y voy a hablar de palabras como el proyector, con sus transparencias, las guanolas, últimamente sustituidas por caramelos sin azúcar, porque daban tensión, y qué manera de explicar cómo se calculaba el aprovechamiento tipo o el aprovechamiento medio. ¿Os acordáis del cazo? Aquellos que ponen la mano en el denominador, aquellos que van a participar. Bueno, no me quiero detener. Como comenté el pasado día 20 de febrero, en estos tiempos de cambio, donde la sociedad viaja a la velocidad de la luz, provocando que vayamos dejando atrás los grandes códigos, las grandes leyes que nos daban esa seguridad jurídica y ahora tengamos que sortear las horas subidos en leyes ómnibus, o que pensemos en nuevas herramientas de la ordenación urbanística del territorio con la intención de aproximarnos a la seguridad jurídica y también con el propósito de tener una mayor capacidad de respuestas a las necesidades de las sociedades, no es hiperbólico afirmar que son momentos de enorme cambio de la realidad y por consiguiente enorme cambio en materia de urbanismo. Pues bien, tal y como dije el pasado 20 de febrero, resulta más necesario que nunca acudir al Consejo de los Sabios, al Consejo de don Julio Castelao y a los consejos que ahora podemos encontrar en la larga obra extensa y fecunda de Ricardo Santos. Bueno, yo me detengo aquí y antes de ceder la palabra a Lourdes Bernal, pues dar la sincera enhorabuena a los premiados, a Santiago Elías y a la mención especial a César Luis Descalzo. Enhorabuena por vuestro trabajo. Y ya os dejo con doña Lourdes. Bueno, pues un año más aquí en la entrega del premio de Ricardo Santos. Yo creo que no he fallado en ninguno. Primero iba acompañando a mi compañero Fernando Castro, veníamos como el consultor de los ayuntamientos. Luego, cuando ya Fernando salió de la empresa, no iba a haber nadie que viniera aquí a apoyar este premio, pues aquí estaba yo. Como la ley, y ahora como Aranzadi la ley. Podéis imaginar todas las vicisitudes y las reuniones que hemos tenido, pero sobre todo quiero dejar constancia del orgullo y lo bien que me he sentido siempre estar acompañada por Julio y por Ricardo Santos. Es el primer premio que no está Ricardo, pero estoy convencida que lo que quiere es que lo celebremos, Tenemos dos premiados y creo que él desde el cielo, porque era una bellísima persona y un grandísimo profesional, es lo que quiere. Entonces, pues yo voy a recordaros a vosotros, a los premiados, la parte que me toca, y es dar visibilidad a estos autores que han ganado su premio, y lo que vamos a hacer es publicarlos en la revista Práctica Urbanística, ¿vale? Dirigida por Luciano Parejo y en cuyo consejo asesor, aparte de Julio, estaba también Ricardo y muchísimos otros grandes urbanistas. Entonces, de aquí os digo que lo vamos a publicar en la revista, pero además le vamos a dar mucha más visibilidad. Lo vamos a publicar en abierto, lo vamos a publicar en el Consultorio Urbanístico, un portal que tenemos de urbanismo, y en la newsletter y en todos los medios, incluidos las redes sociales. Lo que sí os voy a pedir que de 70 páginas, pues habrá que dejar un poco más reducido, pero quitar siempre cuesta un poquito más trabajar. Y hablando de este consultorio urbanístico, yo voy a acabar enseguida. Permitidme que recuerde que dentro de esta solución urbanística que tenemos en Aranzadi y la ley, hay una parte de conocimiento muy importante que son los comentarios de urbanismo.
Esos comentarios de urbanismo tuvieron el eje, el pozo de los comentarios del libro marrón. ¿Te suena, verdad, Julio? El libro marrón, que era Derecho Urbanístico, manual para juristas y técnicos. La combinación del jurista, Julio, la combinación del ingeniero, del técnico, Ricardo, fueron la base de ese producto. Luego más adelante, por motivos de salud, Ricardo dejó de participar. No aún así, quitamos su nombre, porque además él era de los originarios de los comentarios. Y aquí os voy a contar una anécdota porque mira que era pequeño en estatura, pero qué grande era. Y cuando se enfadaba, cuando metía guerra, es que daba guerra, Julio se acordará que él es Julio Castelao, la C, y Ricardo Santos, la S. Pues es que siempre salían todos los comentarios y salía primero Julio y luego Ricardo. Es el alfabeto. Y en las bases de datos, bueno, pues sale Julio, sale Ricardo. Todo lo que me llamaba. Eso lo tenéis que cambiar. Es que es automático, es que es imposible. Pues ¿sabéis qué tuve que hacer? Porque es que todos los días me llamaba, ¿te acuerdas, Julio, que esto lo hemos vivido? Bueno, pues creé un autor ficticio que se llamaba Ricardo Santos y Julio Castelao. Un autor ficticio, que cuando se abre la lista de autores que aparecéis todos, pues había uno que era Ricardo Santos y Julio Castelao. Conseguí sacarle la sonrisa y ya no tener mucho más problemas. Deciros que luego esta solución participa en Alejandro, participa Joaquín Jalgo y por supuesto Julio, que sigue trabajando. Desde aquí, mi enhorabuena. Yo seguiré apoyando este premio, apoyando a la materia y por supuesto encantada de estar en esta casa que también acogida siempre me tiene. Así que enhorabuena a los premiados y encantada de seguir otro año más con vosotros. Muchísimas gracias, Lourdes. Y ahora le toca el turno, como he dicho antes, al verdadero padre, motor, pulmón de ese premio nacional. Alejandro, tu turno. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, gracias a todos los que estáis aquí, que habéis asistido a este acto, a esta entrega de la edición número 16 del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos Díez. Gracias a la Universidad San Pablo CEU, porque bueno, realmente es la casa que nos acoge desde hace ya prácticamente 17 años, porque actualmente está en la edición 17 y la persona, en este caso de Juan Carlos Cardoso, creo que el fichaje que han hecho con Juan Carlos Cardoso creo que no podía ser mejor, porque es una persona no solamente un amante del urbanismo, sino además un práctico del urbanismo, con lo cual yo creo que va a ganar muchísimo esta escuela de posgrado con Juan Carlos. También, evidentemente, gracias a Lourdes Bernal por la colaboración de la editorial Aranzadi y La Ley. Yo estoy encantado con esa fusión. Evidentemente, ya las dos grandes editoriales se han fundido, pero yo venía trabajando con las dos, venía trabajando con Lourdes en La Ley, venía trabajando con Aranzadi y ahora personas que eran amigos míos, ahora los veo trabajando juntos. Veo a Ainhoa, veo a Lourdes, veo a Conchi Obispo y la verdad que estoy encantado porque realmente hace un equipo excepcional. Y claro, tener el apoyo de la editorial jurídica más importante de España en un premio de esta naturaleza, pues para nosotros es un lujo y es lo que realmente el premio y la persona homenajeada merece. Evidentemente también muchísimas gracias al jurado. Al jurado es un jurado excepcionalmente bueno, presidido por Luciano Parejo Alfonso, pero tenemos miembros de todos ellos, de primero a último, pues son de una calidad y un prestigio y sobre todo de una honestidad, profesionalidad y valores personales pues realmente extraordinarios, ¿no? Y me refiero a Ana Moreno, que es de los últimos incorporaciones que hemos hecho junto con Enrique Porto. Bueno, pues yo realmente estoy encantado. Evidentemente es un jurado que, aparte de la calidad que tiene, pues ya prácticamente
una relación muy buena de amistad y que hacía que cada año, en el mes de julio, pues hace de hecho y sigue haciendo que nos veamos, comamos juntos y además Ricardo pues tuviera el primer homenaje fuera precisamente de esos encuentros en el cual él, con la prudencia que le caracterizaba, pues él decía que los debates no podían estar, porque claro, él tenía que ser neutral y siempre lo que se hacía, la reunión la hacemos en el despacho de Joaquín Jalvo, pues él siempre se salía de los debates, saludaba, se iba y luego íbamos todos juntos a la comida y le dábamos cuenta un poco del resultado. Y además en las actas, porque las 15, las 16 reuniones del jurado están todas en actas manuscritas y reflejadas, pues en todas se refleja el agradecimiento de Ricardo a los miembros del jurado y su ausencia de los debates. Así que yo, a mí, no quiero hablar mucho de Ricardo porque no lo voy a llevar bien, pero el rigor, la honestidad, el exceso a veces de honestidad es algo que a mí me acompañará siempre, ¿no? El hecho de su neutralidad, es decir, que en cosas tan pequeñas como decir no puedo estar en los debates, vaya a ser que pueda influir de eso a lo que ha hablado Lourdes, que es una persona muy especial desde el punto de vista de las publicaciones. Yo mis libros que he escrito con él, pues mi primer libro lo escribí con él y he aprendido a escribir con él y estoy de acuerdo con cosas que han cambiado y que ya no está él bueno, pues, no me pueden dar la razón editorial, pero el tipo de letra que le gusta, el Arial 12, que él decía, tiene que ser una letra redondita y tiene razón, porque esa es la letra que se lee bien, pero en la editorial tiene unas normas muy estrictas de publicación y no puede ser el Arial. Entonces, pero evidentemente, como dice Lourdes, él siempre ha sido muy insistente en cómo tenía que publicarse ese libro, que es, sin duda y con todos los respetos, si no el mejor de los mejores libros que se han escrito de derecho urbanístico, por lo menos es de los más completos. Y una de sus aportaciones era el tipo de letra, porque si el tipo de letra ha cambiado, pero yo, por ejemplo, todos los libros que yo edito por mi cuenta, continúo con ese tipo de letra. También Julio es testigo de los gusanitos, que a la editorial tampoco le gusta. Y los gusanitos son una especie de forma de citar partes del libro y de una parte a otra, y son cosas de él. Y de hecho, pues hablando con Ainhoa hace poco, dice, mira, esto de los gusanitos yo creo que quizá habría que eliminar el libro. Ese es el sello de Ricardo, eso no se elimina. Por lo menos, si de mí depende, sabéis, ese libro está publicado en el libro electrónico y estaba hablando de hacer algunos cambios. Por favor, no quitéis los gusanitos, a mí tampoco me gustan, pero es el sello de Ricardo. Entonces yo eso, por favor, no lo vayáis a quitar, ¿no? Y bueno, en fin, evidentemente tenemos muchísimas anécdotas. Yo, de hecho, he hecho hace poco un artículo y yo además con Ricardo, que tengo que hablar de él también, porque evidentemente hoy es un día especial porque no está él, pero yo me he reído muchísimo con él. Yo no sé vosotros, pero él tiene un sentido de humor tan sano, y yo creo que además en la misa que se dio, pues se hablaba un poco de ese sentido del humor, que yo siempre me acordaré de vídeos que hacíamos cuando empezábamos él y yo a trabajar juntos, y no podía parar de reír, o sea, porque él me hacía reír mucho y realmente el humor que tenía era muy contagioso, y siendo además pues tan riguroso y tan, en fin, y tan serio que era para otras cosas. A mí me queda, evidentemente, cuando me enteré de la noticia, pues yo con muchas personas sentimos un gran vacío, ¿no? Pero me queda un orgullo de cosas que sí hemos hecho, y es que cuántas personas tienen un homenaje durante prácticamente 16 años, ¿no? Porque estos premios, y yo tengo que decir, por ejemplo, cuando yo hablé con uno de los miembros del jurado, que era Gerardo Roger, dije, mira, estamos pensando hacerle un premio a Ricardo Santos. ¿Qué le ha pasado a Ricardo? Claro, pensaba que o le había pasado algo, si no fallece, no le ha pasado nada, pero queremos hacerle en vida pues un homenaje hasta que se pueda. Entonces, claro, cuando lo hicimos en su día, en teoría, bueno, pues estos premios suelen durar 1, 2 años, 4 años, y los primeros años, pues, bueno, pues yo notaba que muchas instituciones pues tampoco le daban demasiada relevancia y pensaban, pues, como otros premios que ha habido, como Ángel Ballesteros, que han durado 3, 4 años. Claro, pensar que un premio de esta naturaleza en vida, pues hayamos llegado a los prácticamente 17 años, porque estamos en la
17ª edición, Impulso, y que bueno, que además lo hayamos disfrutado con él, yo creo que para mí es un orgullo y creo que es de las cosas más importantes que yo le he podido aportar a él. Aparte de otro granito de arena que yo creo que he puesto también es el libro homenaje a Ricardo Santos Díez que se le hizo, yo creo que es un homenaje más que merecido. La editorial estuvo absolutamente abierta a ese homenaje y yo, pues, parte de mi carrera profesional la he compartido de forma intermitente con la universidad y tengo mucho contacto, consulto mucho Dialnet, que como sabéis lo que está en la universidad, pues están todas las publicaciones. Y un día buscando publicaciones encuentro homenaje al catedrático tal, homenaje al catedrático tal. Y yo pensé, que Ricardo Santos no tenga un homenaje con lo que es verdad que no es un catedrático, es verdad porque a lo mejor no tiene esa escuela que tienen todos los grandes catedráticos, pero realmente si no tiene una escuela dentro de la universidad, sí la tiene fuera de la universidad. Y ya cuando yo estaba preparando, cuando ya le di el impulso, que lo hablé con Julio, que me parece una idea fantástica, yo ya entonces me rondaba la idea de decir, bueno, si Ricardo Santos tiene un homenaje, el siguiente va a ser Julio Castelao. Yo lo tenía clarísimo, ¿no? Y cuando lo hablé con él, me dijo, ni se te ocurra. Vale, Julio, no te preocupes. Pero claro, yo seguí con esa idea porque es que lo merecen los dos. Hasta que hablé con la persona idónea que es su hijo. Y me dice su hijo, hombre, yo lo que te puedo apoyar en esa idea, por supuesto que sí, vamos adelante con ella. Hablamos con la editorial y, como tenía que ser evidentemente, pues quiero todo el apoyo. Y bueno, ha sido un orgullo, ha sido la verdad que ha sido precioso el poder ver a dos genios. Yo creo que para mí, desde el punto de vista docente, son para mí los más importantes referentes que hay en el urbanismo, desde el punto de vista docente y académico, de los más importantes, pero desde el punto de vista docente no tengo duda, creo que hay pocos docentes de urbanismo que tengan tal cantidad de cariño de antiguos alumnos por toda España. Porque yo cuando he informado bueno, he hecho algún artículo en memoria de Ricardo Santos, pues muchísima gente, muchos artículos en LinkedIn, muchos comentarios, fue profesor mío, uy, qué bien, qué buena persona era. Es decir, tanto Ricardo como Julio son personas que tienen unos valores excepcionales, o sea, para mí son un ejemplo y un referente. Entonces, yo creo que todo lo que se haya hecho por ellos, pues para mí va a ser poco, porque realmente hay que dar gracias a Dios por conocerlo. Y poco más. Darles evidentemente la enhorabuena a los premiados, en primer lugar a Santiago Elías por su trabajo, éxitos y desafíos en la gestión urbanística de sectores desurbanizados y limitados en Cataluña. La metodología de este trabajo es muy buena, nos gustó muchísimo, porque a mí me recordó este trabajo un poco a las tesis doctorales que yo he visto en economía, ¿no? Es decir, es un trabajo empírico, es un trabajo con datos. Entonces, seguramente ese dato, que fue el que a mí más me llamó la atención, pues es el que al resto del jurado pues, nos gustó y lo recibimos por el premio. Pero claro, es que César Luis Descalzo hizo un trabajo extraordinario con el título La ordenación territorial como herramienta frente a la despoblación, aplicación a la comarca de la Manchura de Albacete. Nos gustó también mucho. Entonces, cuando se produce esta situación de que hay dos trabajos que nos gustan mucho, al final te tienes que decidir por uno y bueno, al final fue unánime tanto el premiado como la mención especial, porque la verdad que los dos trabajos son muy buenos y realmente de eso se trata. Este premio, primero, tiene como finalidad dar homenaje a Ricardo Santos Díez, pero también del Instituto de Estudios de Urbanismo, que sabéis que es una fundación sin ánimo de lucro, nuestra aportación, aparte de formar a más de 1000 profesionales dentro de España, pues es evidente promover el buen urbanismo, promover el estudio del urbanismo y sobre todo promover pues, el estudio de un urbanismo lo mejor posible, teniendo en cuenta pues, que hemos pasado etapas y todavía hoy el urbanismo tiene mala imagen. Entonces todo lo que contribuyamos para un buen estudio del urbanismo, una buena normativa urbanística y una buena aplicación por parte de las administraciones públicas del urbanismo, pues poco será para lo que esta disciplina que tanto amamos muchos de los que estamos aquí, poco se merece. Bueno, pues yo sin más le voy a volver a dar la palabra a Juan Carlos Cardoso y voy a reitero mi agradecimiento a la Universidad de San Pablo CEU, a la editorial Aranzadi y la Ley, a los miembros del jurado y a los premiados. Muchísimas gracias.
que ha hecho Alejandro en vida, siendo, me repito, el padre de este premio, es digna de insistir, de verdad. Y soy consciente de la dificultad que tiene Alejandro en el día de hoy de dictar estas palabras, por tanto, muchísimas gracias por ello. Y bueno, estamos en un día contentos de honrar a los que habéis trabajado en esa formación y concienciación a través de vuestros trabajos en una materia tan importante para el día a día de las personas. Problemas como vivienda, empleo, movilidad, sostenibilidad, incluso la propia vida, ¿no? Quiero hacer un recordatorio a los fallecidos de la Dana. Creo que nuestro trabajo, que viene precedido para que sea bueno esa formación y esa concienciación, es sumamente relevante. Y por tanto llega vuestro turno, que os conozcan y os escuchen. Y en primer lugar, según el protocolo, pues vamos a dar la palabra al premiado, a don Santiago Elías Esparza, por su trabajo, como ha dicho Alejandro, titulado Éxitos y desafíos en la gestión urbanística de sectores en suelo urbanizable delimitado en Cataluña. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer el premio, por supuesto, al jurado, al Instituto de Estudios en Urbanismo, a la revista Editorial Pelón, Aranza y la Ley, y en general a todos los colaboradores de este premio. Es un honor para mí recibir este premio de Carlos Santos, más aún cuando yo pues, fui alumno, cursé el máster de MOD, donde el profesor pues, tuve la suerte de que me diera clase, ¿no? Es un día feliz para mí, pero también un tanto agridulce porque, como todos, evidentemente, me hubiera gustado que el profesor estuviese aquí presente. En cualquier caso, creo que a partir de ahora el premio, creo que también me han dicho la mesa, adquiere aún más vigencia, importancia si cabe, porque de algún modo celebramos el legado urbanístico y humano que nos deja este gran maestro. En cuanto al trabajo por el que he sido premiado, me dispondré a exponer unas brevísimas, lo prometo, pinceladas del mismo. Yo he estado desarrollando una actividad profesional en la gestión urbanística de suelos y de forma un poco, si se me permite, un tanto inocente, como creo que deberían de comenzar todos los trabajos de investigación, me preguntaba, ¿por qué algunos sectores o polígonos, si hablamos de gestión, por qué algunos polígonos de gestión urbanística se desarrollan satisfactoriamente, los menos, y otros, la mayoría, presentan tantos y tantos problemas de muy diversa índole para ser desarrollados? En fin, ya os digo que os voy a contar. Es decir, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué es lo que hace que un polígono o sector de suelo urbanizable se desarrolle exitosamente y otros se paralicen o ni siquiera en ningún momento se llega a formular ni siquiera su planeamiento de desarrollo? Y más importante, de cara al futuro, ¿existe la posibilidad de que desde el planeamiento general se puedan establecer polígonos de actuación más viables en su ejecución, no solo desde el punto de vista económico, sino de otros diferentes factores? Entonces, como ha comentado Alejandro Criado, es un trabajo empírico y empecé haciendo una base de datos de todos los polígonos que en ese momento había en Cataluña, a los que tuve que ir añadiendo parámetros y variables porque, como saben, en los repositorios de urbanismo de las comunidades autónomas, creo que es algo general, la información es más bien escasa. Así, tenía una base de datos inicial en la que, bueno, al principio tenía variables de tipo urbanístico, edificabilidad, área, uso, aprovechamiento medio, pero tuve que ir añadiendo más variables. Pues variables al principio de tipo territorial, la distancia de ese polígono al mar. No olvidemos que estamos en Cataluña y tiene su relevancia. Si el polígono se encontraba en una capital de comarca, distancia a la autopista más cercana, etc. Y también fui añadiendo factores de tipo socioeconómico, renta del municipio donde está el polígono, color político del municipio donde está ese polígono, ya veis que fue una base de datos muy amplia, perfil de estudio de los habitantes donde está ese polígono, más de 70 variables al fin y al cabo que resultaban finalmente las que sirvieron para confeccionar un modelo estadístico que lo que hace es predecir qué variables son más significativas o características de los polígonos
que tienen éxito, es decir, que sí logran desarrollarse. Luego, este estudio más cuantitativo también pudo enriquecerse con métodos más cualitativos. Yo también hice entrevistas para complementar esta información a agentes implicados en la gestión urbanística, técnicos urbanísticos, promotores, representantes de la administración pública, secretarios de juntas de compensación, etc. Según los resultados obtenidos, el factor tiempo es de lejos la variable que mejor explica que un sector acabe urbanizado frente a otro que no lo esté. Es decir, cuanto más tiempo pasa desde que ese sector está delimitado por el planeamiento en general, más posibilidades de desarrollo. Esto evidentemente es un hallazgo de perogrullo, ¿no? Si se me permite. Pero claro, aquí lo relevante, considero, es que se demuestra empíricamente que para que un sector tenga unas condiciones óptimas de gestión, ha de producirse un proceso previo, ¿no? Largo, cocinado a fuego muy lento, que tiene que ver con, puede ser con la progresiva concentración de la propiedad. Cuanto más atomizada esté, evidentemente más difícil será la gestión, o simplemente con la espera paciente a que haya demanda inmobiliaria en la zona, ¿no? Entre otros factores que pueden ser. Y claro, aquí no estamos hablando de años como hablan los planes generales normalmente, sexenios, 8 años, sino hablamos de lustros y a veces hasta décadas, ¿no? También resultaron variables significativas, algunas puramente técnico-urbanísticas, por ejemplo, que los polígonos discontinuos, y podemos sacar conclusiones después, los polígonos discontinuos tienen menos posibilidades de ejecutarse en el futuro, según este modelo estadístico. Es curioso también ver cómo la estabilidad de los gobiernos, es decir, cuanto más tiempo lleva una corporación municipal en un ayuntamiento, más posibilidades hay desde que se desarrolle ese polígono, y no tanto su color político, como podemos llegar a imaginar o pensar. En cuanto a los polígonos puramente industriales, se descubrió que dependen mucho de variables territoriales, evidentemente, ¿no? Podemos también pensar que es lógico, porque a mayor proximidad de grandes vías rápidas, evidentemente, y pues más posibilidades de desarrollo. También su mayor cercanía con otro polígono industrial, y esto es curioso, ya consolidados, de uno que ya esté, digamos, ejecutado, pues mayor probabilidad de éxito, ¿no? Podemos entender aquí un efecto clúster de polígonos industriales. Estas son las principales conclusiones del trabajo, aunque de todas formas, si se me permite, creo que esta investigación, que yo la empecé de una forma un poco espontánea e inocente, creo que ha tomado relevancia principalmente por dos motivos. El primero es que pone el foco en la cuestión de actualidad, como todos conocemos. Vemos, oímos y sentimos por todos los lados los problemas que existen en la generación de suelo finalista, suelo autosolares, ahora acrecentado por la cuestión de la vivienda que está muy presente en todo el debate público. La segunda cuestión, que también me gustaría destacar, es que creo que este trabajo abarca mucho campo de conocimiento, pero lo importante es que abre un camino de investigación, porque, para ser sincero, yo estuve estudiando la bibliografía existente y no había muchos estudios, al menos recogiendo esta fuerte componente técnico-urbanístico que tiene esta investigación. Y para finalizar, ya en este momento finalizo, permítame tomar los últimos segundos para algunos agradecimientos personales. El primero es, como no podía faltar, a mi director de la tesina, el profesor Carlos Malmorejo, y a todo el Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. A las personas que me acompañan, amigos, a Cris, a Víctor, mis padres, días como hoy, siento que les puedo devolver una buenísima parte de todo lo que han hecho por mí. A Alba, gracias por ser mi principal apoyo en este trabajo, aun cuando las fuerzas flaqueaban. Y por último, a la Universidad San Pablo CEU, en especial al máster, por sembrar el germen de urbanismo que impulsó mi carrera profesional y en particular impulsó, yo creo que también este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, y enhorabuena por tu trabajo. A mí me gusta siempre decir en clase, y los alumnos que están aquí ya nos sabrán, que el urbanismo es como el grupo Amaral cuando dice sin ti no soy nada, o sin plan no soy nada, pero no es menos cierto que si el plan no se ejecuta, no somos nada. Por tanto, sin quitar relevancia a la cuestión de ordenación, el urbanismo, y perdonadme que sea tan rotundo, es ejecución. Muy enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.
Pero tomará la palabra don César Luis Descalzo por su trabajo, que ha merecido la mención especial, la ordenación territorial como herramienta frente a la despoblación, aplicación a la comarca de Manchuela de Albacete. Buenas tardes, enhorabuena Santiago. Te he tomado nota porque estamos en la despoblación, pero desde luego el trabajo que has hecho merecerá la pena verlo cuando lo publiquéis, porque aunque son polígonos de juguete, lo tenemos por allí, pero algo hay. Y bueno, y antes que nada, todo lo que he oído de don Ricardo, pues sumarme, no puedo decir nada más, porque mi agradecimiento póstumo, el último alcance el último, pero desde luego quiero manifestar si quería la familia mi agradecimiento, por supuesto. Y muy bien, pues vamos a ver, hay que trabajar. Mi trabajo se titula, como han dicho, la ordenación territorial como herramienta frente a la despoblación. Y su aplicación, quisiera darle un final, un sentido práctico, su aplicación a la comarca de la Manchuela de Albacete, que es donde yo vivo. Primero creo que darle un poco de presentación. No quiero contar mi vida, pero bueno, yo nací en Madrid, pero cuando acabé los estudios empecé a trabajar un poco en Madrid y otro poco allí en Casasibáñez, que es la capital, la cabeza del partido de la Manchuela, y tuve que ir eligiendo, y desde luego no fue por luchar yo desde mi pequeñez contra la despoblación, pero decidí que ahí es donde yo estaba mejor. Me gustó mucho más el trabajo de allí que empecé a desarrollar aquí. A lo mejor fue una época un poco mala, que fue pasada la Expo de Sevilla, que había mucho trabajo, y ahí sí que pude desarrollarme mucho mejor y empezar mi carrera profesional. Entonces, cuando llegué allí, me di cuenta de que la ordenación territorial pillaba por su ausencia. Empecé a trabajar en Casasibáñez, conocer pueblos de la Manchuela y vi que no había ordenación territorial por ningún lado. Cada uno tenía su plan municipal, era un puzzle de planes dispersos, inconexos y que estaba perjudicando mucho el desarrollo de la zona. Empecé ya a interesarme por este tema y ya la gota que colmó el vaso de agua fue en recuerdo una jornada de urbanismo y despoblación organizada por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha, en la que se empezó a hablar, bueno, en la mesa redonda se propuso, alguien dijo, pues vamos a ver cómo la ordenación territorial, que parece que no está haciendo mucho, que es que la disciplina que debería trabajar, ¿qué puede hacer por la despoblación? Y se hizo un poco el silencio. Se empezaron a oír voces que decían que la ordenación territorial y el urbanismo, por su naturaleza, difícilmente puede ayudar a la despoblación a trabajar en contra. Tiene que ser otro instrumento más específico. Y se siguió diciendo, y es que incluso entorpecen un poco las labores que se hacen en contra de la despoblación. Total, que al final, en tono sarcástico, llegamos a oír, bueno, pues a ver si entre todos conseguimos que la ordenación territorial y el urbanismo dejen de ser un estorbo para la lucha contra la despoblación. A mí eso me dejó sorprendido y ahí ya fue cuando dije, mira, no puede ser. Y era cuando tenía yo que elegir el tema para mi trabajo fin de máster y dije, este va a ser. Entonces me puse manos a la obra, inicié el trabajo académico dividiéndolo en dos partes. Por un lado, analizando el estado de la cuestión y por otro lado, reservándome un objetivo que era aplicar lo que yo aprendiese, si sí o si no, investigar realmente si realmente la ordenación del territorio es o no un estorbo o es quien debe dirigir la lucha contra la despoblación y según lo que aprendiese, transponerlo a un posible borrador. Por supuesto, un plan de ordenación territorial de la comarca de la Manchuela no lo iba a hacer yo, pero bueno, por lo menos unas pinceladas de cómo podría ser. Entonces, en la primera parte del trabajo analicé unas referencias que estudié por diferentes comunidades autónomas de España. Analicé el caso de Aragón, partí de la ordenación del territorio y fui buscando a ver cómo la ordenación del territorio, donde la ha habido, y además desde el punto de vista de la comarcalización, si había conseguido algún éxito en cuanto a la lucha contra la despoblación. Empecé por Aragón. En Aragón, porque era la experiencia más veterana, llevan muchísimo tiempo, ya desde los años 1960, ya tenían su plan, su delimitación comarcal. Y en los 80 ya tuvo España un aviso desde la Comunidad Europea que decía, cuidado con Aragón, porque con la situación estratégica que tiene Zaragoza está desarrollando exponencialmente en relación con el resto.
estaba en el eje Madrid-Barcelona-Bilbao, está muy bien situada, y su desarrollo, su crecimiento, puede convertirlo en una macrocefalia de ciudad en una región desértica. Entonces se pusieron manos a la obra el gobierno de Aragón y se lo tomó con mucho interés y aprobó leyes, ley de comarcalización de Aragón, ley de delimitación comarcal de Aragón, o sea, una ley solo para delimitar las comarcas. Y trabajaron, le dieron muchísima importancia y muchísimo protagonismo, le dieron y le han dado hasta nuestros días. Me pareció muy interesante. Estudié un par de casos puntuales, uno del desarrollo de una comarca, la comarca de Guadalajara, coincidiendo con la construcción de la estación de esquí, y luego una actuación interesante que es Pueblos Vivos de Aragón, de actuaciones muy dispersas por todo el territorio, y que son, esto es comarcalización, no es ordenación de territorio, pero quise analizarlos y ver cómo habían funcionado. Después de eso me entré en la infraestructura de datos especiales de Aragón y vi, hay unos planos magníficos donde puedes ver cómo evoluciona la densidad de población durante años en comarcas y en municipios de Aragón. Y vi que el resultado era bastante tibio, ¿no? No podíamos decir, yo decía, bueno, a ver, por lo menos se ha reducido la despoblación, pero no se puede ver que se haya recuperado población por este tipo de actuaciones. Me quedé con esta idea, pasé a estudiar otro caso, como el que es en la Comunidad Valenciana. A mí me interesó mucho un plan de acción territorial, perdón, que es como se llaman en Valencia, los planes de ordenación territorial, sobre una comarca muy parecida a la Manchuela. Pero primero analicé qué hacía la Comunidad Valenciana con su ordenación territorial. Y vi que proponían, también le daban protagonismo a la comarca. Pensaban que la comarca era la unidad territorial que debía dirigir la lucha contra la despoblación. Pero, ¿qué? Parece como que hay miedo. Empezaron a proponer planes de acción territorial comarcales, pero no se aprobó casi ninguno. No se aprobó más que uno por un tema paisajístico de la huerta. Incluso dieron un paso más adelante y introdujeron el concepto de plan general mancomunado, dando la posibilidad a una agrupación de municipios que se mancomunen y que hagan su planeamiento. Pues no se aprobó ninguno. Dicen que por miedo a que aparezcan las mancomunidades como nuevas entidades locales con gobernanza, todavía interrumpiendo más las posibilidades de desarrollo, porque han ido tanta administración. Tenemos Europa, tenemos el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, y encima vamos a meter por medio otra entidad administrativa. Pues parece que dio miedo y no se aprobó ninguno. Nada más de esta experiencia me gustó mucho, y por lo menos que el plan de acción territorial de Alto Mijares, que es el que estaba yo estudiando en la Comunidad de Valencia, trabajó mucho en favor del acogimiento de nuevos habitantes, y hace no mucho he visto que funciona, porque resulta que paisanos míos del pueblo de al lado de donde vivo yo, de Villamalea precisamente, de la Manchuela, han decidido organizar su jubilación en la comarca Alto Mijares. Me parece que sí que funciona, aunque se lo llevan de mi tierra, pero bueno, están consiguiendo recuperar un poco la despoblación en la comarca de Alto Mijares. Luego estudié la Comunidad de Navarra. En Navarra, ahí me di cuenta, ahí llegué ya un poco a la conclusión de lo que yo quería buscar. En Navarra, la ordenación territorial la dirige la Estrategia Territorial de Navarra, que toca un poco la despoblación, pero decide que trabaje sobre la despoblación los planes de ordenación territorial de Navarra, que dividen a la comunidad en 5 territorios. Hasta ahí es ordenación territorial y parece que van dirigidos a luchar contra la despoblación. Bueno, pues los planes de ordenación territorial dicen, nos cuesta mucho. Tiene que haber un instrumento específico de lucha contra la despoblación. El gobierno de Navarra recoge el guante y se aprueba la estrategia de lucha contra la despoblación de Navarra. Y yo ahí ya pensaba, bueno, pues me parece que me voy olvidando de que la ordenación territorial sea el instrumento adecuado de lucha contra la despoblación. Tienen razón los que hablan mal. Pues no, porque leyendo muy bien la estrategia de lucha contra la despoblación de Navarra, habla muy bien de la estrategia territorial de Navarra, diciendo muy acertado su enfoque
muy acertado que derive la lucha contra la despoblación a los planes de ordenación territorial. Lo que pasa es que nos da miedo, como lo dicen esas palabras, pero la complejidad de trámites y el alargamiento de plazos de un plan territorial le da miedo a cualquiera. Por eso tenemos que decir que necesitamos, o sea, es como van pasándose la pelota a la Estrategia Territorial de Navarra, a los planes de ordenación territorial, a la Estrategia de lucha contra la despoblación, que dice, volvemos a los planes de ordenación territorial. O sea que eso me animó a seguir pensando que sí, que realmente la ordenación territorial, desde luego, que tiene que intervenir en la lucha contra la despoblación. Luego, en esta línea de análisis, estudié también un poco Galicia, aunque fue por casualidad, porque pasamos una semana, un verano en Galicia, en Pontevedra, en un pueblo, en Cerdedo, y bueno, vi la despoblación en primera línea, y no quise intervenir, no indagar mucho, porque sé que el territorio gallego es muy diferente al castellano-manchego, igual que su legislación. Pero me encontré, me dio mucha alegría, un poco de miedo, digo, a ver si no van a acusar de plagio, me encontré un trabajo publicado, como tal antes, en vuestra editorial, que se llama Igual que el mío. Pero bueno, por lo menos vi que ya había interés, era 3 años anterior al mío, y había interés. Se llamaba La ordenación territorial y urbanística, le añade, de una zona territorial, como instrumento en la lucha contra la despoblación del medio rural, de Luis Miguel Macho, un catedrático de Derecho Administrativo. Y él también insiste en que conoce la ordenación territorial, sabe cómo funciona y que debe ser la ordenación territorial la disciplina que dirija la lucha contra la despoblación. Entonces, después de estas 4 experiencias que me quedaba, que yo no veía tajantemente qué es lo que buscaba, sí o no la ordenación territorial vale en lucha contra la despoblación. Dije, a lo mejor estoy yendo en una dirección errónea, o mejor, voy a cambiar de metodología de trabajo, y en vez de seguir partiendo de la ordenación territorial y viendo a ver qué éxito tiene contra la despoblación, le voy a dar la vuelta. Voy a partir de una experiencia de éxito contra la despoblación y voy a mirar para atrás, a ver de dónde viene, a ver si viene de la ordenación territorial. ¿Qué pasó? Para esto me tuve que ir fuera de España, fuera del Servicio Nacional. Encontré experiencias de éxito reconocido de lucha contra la despoblación en Escocia y en la Toscana, ni más ni menos. La de Escocia yo ya la conocía de antes, es bastante conocida para los que han trabajado en el tema de despoblación, es las tierras altas de Escocia y las islas, que tenían un problema gravísimo de despoblación desde mucho antes de lo nuestro, porque aquí en España siempre tenemos la mentalidad de la guerra civil, la posguerra y el éxodo rural. Esto ya se remonta antes de 1900, a la industrialización. Fueron territorios que se fueron quedando fuera de la industrialización. Entonces, en ese caso, dije, a ver, ¿aquí hay ordenación territorial o no? Pues primero no había ordenación territorial, empecé a investigar, y lo primero que hace el gobierno británico es una ley de desarrollo de las tierras altas e islas de Escocia y crea una agencia vinculada a la administración, pero independiente de ella, sin ordenación territorial por ningún lado. Pero ¿qué pasa? Me llevo la alegría, no voy desencaminado. Lo primero que hace esta agencia es pedirle al gobierno británico ordenación territorial. Necesitamos que nos delimiten el territorio, que nos lo dividan en áreas funcionales, que modifiquen los usos del suelo, porque si no aquí no podemos hacer nada, que reduzcan el número de municipios. O sea que al final, menos mal que sí, que parece que aunque se parta de emprendimiento y de agencias independientes de ordenación territorial, sí, también, como el caso de Navarra, necesitamos la ordenación territorial, hay que partir de ahí. Y en el caso de la Toscana, pues lo mismo. Se formó una agencia también parecida a la de Escocia, constituida por 5 municipios y la provincia de Siena y una mancomunidad, y ellos empezaron a emprender y a organizar su lucha contra la despoblación. Pues igual que en Escocia, y en este caso ellos mismos, no es que pidan ordenación territorial, es que ellos se la hacen. Supongo que como son municipios, pues saben cómo hacerla y tienen potestad para hacerla. Y en esta sociedad, la Sociedad del Valle de Orcia, se llama, esta sociedad hace su ordenación del territorio, hace sus planes de ordenación estructural, su regulación de las construcciones, del suelo rústico, de las líneas eléctricas, porque es un paisaje maravilloso, lo conocerán, es la casa de Gladiator,
Entonces quisieron controlar muy bien las líneas turísticas por el campo, tienen su paisaje muy, muy protegido. Y pues bueno, me sumo a la satisfacción de la experiencia de Escocia y el resumen de tantas experiencias revisadas que me llevó a pensar: la ordenación del territorio debe dirigir la despoblación, la lucha contra la despoblación. Sí, lo que pasa es que tiene que hacer una documentación exhaustiva de información y de justificación y abstenerse de meter más normas, nada más que recopilar la normativa obligatoria que dimana de la comunidad autónoma y de las normas sectoriales, unificarla para toda una comarca, porque la comarca es el área funcional adecuada para partir de una ordenación territorial coherente, y una vez que tiene ya eso, apartarse, ponerse un poco de lado y dejar que el emprendimiento gestione la ordenación que ha formado la administración. Eso lo tuvieron muy claro desde el principio en Escocia y en la Toscana. Y así por lo menos conseguí. No busqué honestamente, me decía mi tutor, es que yo creo que tú quieres que la ordenación territorial valga contra la despoblación. Vamos a ver si vamos a hacer un trabajo serio, si es que sí, sí, y si es que no, no. Y la conclusión es esta, es que sí, pero como base. Luego no puede meterse a gestionar porque lo que decían en la comunidad de Navarra es muy torpe y lo atrasa todo. Y con esto digo, esta es la mitad de mi trabajo, me parece que me he pasado como haciendo el trabajo. Me comí todo el verano en la primera parte. La segunda era coger, si el resultado era positivo, transponer todo esto a la comunidad de la Manchuela, a la comarca de la Manchuela. Era un poco una osadía, pero bueno, quería yo trabajar y hacer propuestas de lo que he visto que carece en la comarca donde vivo. En el trabajo, bueno, no voy a profundizar en eso, por supuesto. Se explica un poco las áreas funcionales y el policentrismo, que son bases para el desarrollo y para la lucha contra la despoblación. Se habla de la ordenación territorial de Castilla-La Mancha, no voy a entrar en eso, porque lamentablemente no tenemos, creo que somos la única comunidad sin plan de ordenación territorial, la única, o por lo menos de las que lo necesitan. Creo que la ley tampoco lo tiene, pero porque no la necesitan. He oído más o menos eso, las comunidades uniprovinciales a lo mejor no están tan necesitadas. Pero lamentablemente Castilla-La Mancha estuvo todo el plan de ordenación territorial redactado durante 8 años, un documento muy completo, pero en el momento de su posible aprobación, por causas muy particulares, se desinfló, se quedó allí en 2011 y por supuesto pues ya no contamos con que se reactive. Y al final ya me centro en mi comarca de la Manchuela. Paralelamente, mientras yo hacía mi trabajo, resulta que el Grupo de Acción Local de la Manchuela hizo su estrategia para el desarrollo local, que es lo mismo que hemos visto en las otras comunidades, el instrumento de gestión, pero que le falta la ordenación territorial, ya se lo diré yo en cuanto les vea. Y para terminar, pues ya unas pinceladas de cómo podría ser un plan de ordenación territorial de la Manchuela, en base a lo que hemos visto antes, pues muy rápidamente. Unos documentos informativos y justificativos muy exhaustivos, unas normas que no tienen que ser nuevas, tienen que ser unificadas, ya solo con eso ya tiene sentido, tiene razón de ser un plan de ordenación territorial de una comarca. Unificar y tirar a la basura el puzzle de planes municipales que se contradicen unos con otros y además que nadie sabe muy bien por qué están ahí. Me centré en lo que no he encontrado en otros documentos. Estudiar los límites de la comarca, porque es una comarca que no es muy histórica del periodo segundo, desde las relaciones topográficas, 1500, ya tenemos la comarca de la Manchuela. Y son 25 municipios, pero que entran y salen según la época en la que los mires. Tenemos unos límites norte y este muy bien definidos con la Comunidad Valenciana por el río Cabriel y el valle de Ayora y Cofrentes, y hacia el sur y el oeste es la llanura de Albacete, y por lo cual ahí se pierde un poco la identidad de la comarca. Estudiar la funcionalidad, eso también lo echo de menos, es muy fácil. En uno de los ayuntamientos en los que he trabajado, en una mañana le pregunté a un administrativo: oye, ¿yo puedo saber quién entra y quién sale de este ayuntamiento? Pues el padrón, quién se empadrona, quién se desempadrona y de dónde viene y a dónde va.
y en un cuarto de hora me sacó un listado, mira, 10. Este viene de aquí, y este viene de aquí, este viene de aquí. Y 15 que se han ido a este municipio, a este y a este. Pues eso yo lo he hecho mucho de menos en un documento, porque siempre dicen, es que se está despoblando. Pero bueno, pero entran y se van de la comunidad de España o están moviéndose de municipio en municipio y a lo mejor no están colaborando con la despoblación, pero sí con el desequilibrio demográfico, que lo tenemos también ahí en la comarca, porque tenemos municipios que se mantienen y otros que están en la zona roja del mapa de riesgo extremo de despoblación de España. Eso lo he hecho de menos. He hecho de menos estudiar cómo funciona, porque si nos damos cuenta, la comarca es casi como un territorio nacional pequeño. Tiene su capital, que se parece un poco a Madrid, tiene su funcionamiento, tiene su capital, su zona industrial. A mí me recuerda a la capital como si fuese Madrid, la zona industrial, el pequeñito, Cataluña, País Vasco, la zona turística, que es el río Júcar, que funcionaría como la costa española, y la zona despoblada, pues igual que tenemos en el territorio nacional, Soria, Cuenca y Teruel, pues serían las zonas de Bes, San de Bes y Villa de Bes. O sea que es como una España pequeñita, y eso tampoco he visto, de ahí se pueden sacar muchas conclusiones y saber cómo funciona. Y nada más, bueno, y por último, también he hecho mucho de menos una cartografía muy razonada, muy bien explicada de las actuaciones en suelo rústico, de las actuaciones de impacto ambiental. Por ejemplo, el tema que está muy caliente, las granjas, que creo que vuelven, las granjas porcinas. Se sabe muy bien, se explica muy bien cuando se va a poner una granja dónde va a estar, y se estudia muy bien que la granja esté perfectamente situada y que funcione correctamente. A mí eso me da realmente lo mismo. Yo he tramitado una de las granjas últimas que tramité. Yo quería ver lo que contamina, no es la granja, lo que contamina es el vertido de purines, el riego excesivo del terreno. Y yo echo mucho de menos un plano que no veo de lo que está perjudicando a las aguas subterráneas de la comarca, que hay municipios que tienen un exceso de nitratos, que además han entrado en un callejón sin salida, porque el exceso de nitratos se trata con desertificadoras que tienen un excesivo consumo de agua, tienen limitado su consumo de agua por la Confederación Hidrográfica, y parece que han llegado, yo a veces pienso, bueno, que tenemos que irnos. Pues eso, ese plano, una granja de 2.000 cabezas que requiere 300 hectáreas agrícolas donde van a aparecer esos purines, resulta que salen de nuestra granja, pero nadie sabe dónde van a ir a parar esos purines. Planos como esos, ahora está el hidrógeno verde también, pues yo creo que es una buena alternativa, pero tiene su consumo tremendo de agua, hay que saber a ver dónde va a parar. Con eso ya termino. Eso sería unas indicaciones mías para un posible borrador del plan de ordenación territorial de la comarca de La Manchuela. Aquí acaba mi trabajo. Luego me alegro de hacer una postdata, y es que en Castilla-La Mancha, después de esto, no creo que sea porque se haya leído mi trabajo, no lo sé, se está trabajando ahora en la comarcalización y basándose en las agendas, en la Agenda 2030, las agendas urbanas que han pasado a ser agendas urbanas de ámbito rural. Ahora tenemos ya 5 experiencias piloto de agendas urbanas, rurales, a nivel comarcal, una en cada provincia de Castilla-La Mancha. O sea que me parece que el trabajo no ha sido en vano, es un trabajo que ha quedado en vía muerta, sino que sigue vivo, y que además yo cada vez que me interesaba mucho antes por cualquier tema que se dice en prensa o internet de despoblación, y ahora me apabulla, ahora se está trabajando muchísimo. Entonces yo creo que sí que conseguiremos vencer los desequilibrios y la despoblación a través de una cosa que también se aprendía de los escoceses, de la gestión de la paciencia. Ellos perdieron población en 50 años y la recuperaron en 50 años, o sea que no estamos haciendo tan mal en España. Así que con esto acaba mi trabajo. Agradecer encarecidamente al Instituto esta oportunidad, la editorial, esta oportunidad de mostrar y esta divulgación de trabajos académicos. Agradecer a mi mujer y a mis hijos su paciencia. Bueno, mis hijos no me han ido porque ya agotó su paciencia hace tiempo. A mi tutor, José María Ureña, un tutor de ingeniero de caminos, muy experimentado, que me fue tirando de las piedras y guiando para que no hiciera lo que yo quería. Yo quería hacer mi plan de La Mancha. No, tú primero estudia y luego, si te queda tiempo, haz tu plan de La Mancha. Y a todos ustedes por su atención también, muchas gracias.
hecho, la última modificación legal de la Comunidad de Madrid va en línea, la Ley 7/2024, va en línea de prever planes territoriales parciales sin la necesidad de contar con ese planeamiento regional integral. Y aquí representantes de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Madrid, la ley que acabo de citar, se le da la relevancia a la ordenación territorial, incluso pensando en el futuro planeamiento municipal que sustituya al clásico Plan General de Ordenación Urbana. Y ese plan estratégico municipal se califica y se denomina como un planeamiento territorial y se incluye la ordenación territorial. Yo creo que los representantes de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, habrán tomado buena nota y si no se lo han leído, lo verán con mucho interés tu trabajo, César. Enhorabuena. Ahora vamos a proceder a la entrega de los diplomas y os voy a pedir a los maestros, don Julio Castelao y don Luciano Parejo, si es un atrevimiento, no está preparado, si le pueden hacer entrega de los diplomas a los premiados, para nosotros sería un auténtico honor. Santiago Elías Esparza. César Luis Descalza Falce. Muchísimas gracias, enhorabuena a los premiados y muchísimas gracias a los maestros. A continuación, siguiendo el protocolo, cedo la palabra a don Julio Castelao. Nuestra venia, queridos amigos, Juan Carlos Cardoso, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de esta universidad. Permítame que diga mi universidad. Llevo 46 años, he estado una vida entregado a la enseñanza en este centro. Alejandro Criado, presidente de la Fundación Formación y Desarrollo, y Lourdes Bernal, gerente de publicaciones de La Avanzada y la Ley. Mi obligación, que cumplo porque se me considere bien nacido, es la de que mis primeras palabras necesariamente expresen mi sincero agradecimiento a los que hoy nos presiden. Y también, con la prioridad de vida, permitidme felicitar a Santiago Elías Esparza y a don César Luis Descalza Falce por los premios que han ya recibido en este momento. A nuestra felicitación a los premiados, queremos añadir nuestro deseo de que este premio les sirva para afrontar con ilusión una nueva etapa de sus vidas y después de una andadura profesional ya significativa, mantengan como un buen recuerdo vital este día. Y tras la felicitación a los premiados, permítaseme la obligada referencia de agradecimiento a Alejandro Criado, presidente de la Fundación Formación y Desarrollo, FIDU, por mantener vivo el recuerdo de Ricardo, convocando todos los años el Premio Nacional que lleva su nombre. Por respeto sincero a su memoria, voy a ser breve. Él, Ricardo, no permitiría otra forma de referirnos a su legado. También un año más, nuestro sincero agradecimiento por la presencia entre nosotros de Lourdes Bernal, amiga de tantos años del entrañable consultor, que siempre añade con su presencia acreditada prueba de eficacia profesional que la caracteriza. Además,
permítanme mi agradecimiento a todos ustedes por la asistencia a este acto que incrementa su brillantez y eficacia. Un acto como este, de reconocimiento del trabajo bien hecho de los premiados, es momento también para seguir pensando ilusionadamente que cada día amanece con la posibilidad de vencer en esos retos que todavía nos faltan por superar. Hasta el último día de nuestras vidas, esa actitud de esperanza nos permitirá seguir siendo jóvenes, o pensar que eso es verdad. Es el de hoy un día de recordar a Ricardo Santos Díez, una buena persona, un trabajador del urbanismo incansable y protagonista del trabajo bien hecho, con su permanente deseo de ser siempre útil a los demás. Tras su inicial paso por trabajos propios de su condición de ingeniero de caminos, canales y puertos en la empresa privada, desde el año 1974 empezó a trabajar para el sector público en el IAL. Aunque no sepan las siglas, me estoy refiriendo a una institución que ya no existe y añorada por mucho, por eso seguimos en ella, el Instituto de Estudios de Administración Local. Esta institución, tan querida y tan añorada por todos los que servimos a la sociedad desde el instituto, Ricardo fue lo que quería ser, útil a los demás. Y esta utilidad se manifestaba en conocer y dar a conocer a los demás lo que él conocía. Fue un docente ejemplar. Soy testigo presencial de su riguroso sentido de su deber de ser útil a sus alumnos. Ya en 1974 obtuvo el título de Diplomado Técnico Urbanista y en el 78 su trabajo en el aposento medio como instrumento de gestión urbanística que fue premiado y publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. La ilusión personal y profesional de Ricardo era de que, con justicia, está obsesionado con el tema de la equitativa distribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento, era lograr una ciudad en la que la convivencia ciudadana fuese precisamente justa, libre y compartida. Los conceptos crítico-técnicos de los procedimientos urbanísticos tienen en Ricardo un antes y un después, desde entonces y hasta hoy. La reparcelación fue también objeto de sus reflexiones y fruto de ella se publicó un trabajo precisamente por el Instituto de Estudios de Administración Local, Práctica de la Reparcelación, Ejemplos, en 1987, en colaboración con Javier García Bellido y García Diego, prematuramente desaparecido, un gran urbanista, que dirigía el Centro de Estudios Urbanos en el que colaboraba Ricardo, también Joaquín Jalvo, bajo la dirección del Instituto, precisamente el auténtico maestro del urbanismo español, don Luciano Parejo, presidente del Tribunal de estos premios. También colaboró con Javier García Bellido en la Universidad Carlos III desde el año 2002 al 2008 en el Máster de Política Territorial y Urbanística, y con Joaquín Jalvo también en el Máster de Urbanismo de esta universidad desde su inicio en el año 90 hasta el 2019, en que consideró finalizada su época docente. Su tarea docente enriqueció también el Máster de Urbanismo de la Revista del Constructor, que se celebraba en la calle Costanilla de Los Ángeles. Ricardo y todos los que como profesores o alumnos participamos en aquellos cursos, recordamos también a Ángel Ballesteros, cuya brillantez era su característica. Su fallecimiento en el año 2006, a pesar del tiempo transcurrido, nos obliga a no olvidar su lúcido magisterio. Ricardo consideraba
a Cerdá como el creador de la reparcelación. Fue su admirador y quiso ser continuador de aquellas ideas sobre la reparcelación de este ingeniero de caminos catalán. Ricardo completó su personalidad licenciándose en Derecho en el año 1984 en esta misma Universidad San Pablo. Y su generosidad de conocer y transmitir lo que conocía a los demás le llevó a ser justamente reconocido docente prestigioso, además de las ya señaladas en esta universidad y en la de Carlos III, por su constante participación en másteres, cursos, jornadas, seminarios en toda España. Su trabajo y sus ilusiones personales se premiaron con su acceso como docente a su propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, cuando llegó a ser profesor titular de dicha escuela en el año 2002. Su global conocimiento jurídico y técnico del urbanismo es la explicación posible del éxito editorial de esa obra que mencionaba hoy a la tarde Lourdes, que dieron los alumnos en llamar libro marrón, y que el consultor ha llegado a editar en 9 ediciones, completadas actualmente en su actualización, en su versión electrónica, obra en la que, sin dificultad de ningún género, se reconoce la personal y muy relevante participación de Ricardo. Permítanme, finalmente, decirles que nosotros y yo compartimos en este día el dolor de la pérdida de Ricardo y la alegría justa que sienten los premiados con el premio que lleva su nombre. La vida real es así, una continuada y sucesiva mezcla de sentimientos al vivir tan dispares acontecimientos, y siempre con la esperanza en que la vida sea en su conjunto positiva. Y termino. Ricardo fue un hombre creyente. Hasta hace unos días creía que Dios era bueno. Hoy ya sabe que Dios es bueno. Hasta hace unos días Ricardo creía que su mujer Begoña, a la que tanto quiso, estaba junto a Dios. Hoy ya sabe que está junto a Dios. Que así sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Julio, muchísimas gracias, maestro. Para clausurar este acto, reiterar la felicitación a los premiados. Enhorabuena Santiago, enhorabuena César. Tuvimos la suerte de cruzarnos con Ricardo y fue muy fácil para todos nosotros quedarnos a su lado. Fue fácil quedarnos a su lado, fue muy fácil quererle, pero él también nos quería y mucho. ¿Cuál es la mejor manera de honrar a Ricardo? Pues es sencilla. Hacer lo que él mismo hizo, ser su mejor versión. Alejandro, tienes una gran responsabilidad que llevas 17 años asumiendo. No nos cabe la menor duda de que seguirás asumiendo y en lo que te podamos ayudar, aquí nos tienes a tu lado. Muchísimas gracias a la familia de Ricardo por acompañarnos. En verdad somos todos una gran familia, como decía antes, os hemos robado a Ricardo muchísimas horas. Lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos los asistentes por arroparnos en este premio tan especial, esta edición, y con vuestro permiso doy por clausurado el acto de entrega de la 16ª edición del Premio Nacional de Urbanismo Ricardo Santos. Muchísimas gracias a todos y a continuación podemos disfrutar de una copa